que el profe de procesal penal nos iba a dar clase. Sí, porque no llegábamos a las unidades tampoco. Sí, es para que no pierdan la clase. ¿Virtual o...? La marcha es a las 5:30. Bueno, veamos qué queda de duda acá y darse consulta, si tienen alguna consulta del patrimonial, yo no voy a estar, ese es el problema. Yo estoy viajando el día en un curso, entonces por eso he venido a buscar la ley nacional parcial. Bueno, veamos cómo terminamos hoy. Nos quedamos acá, ¿no? En esta situación de impacto, de una actividad extinguida pero aún no liquidada. Entonces, lo que yo les dije que acá era, lo que teníamos que definir en este momento era qué normas aplicaban, porque todas las normas que nosotros estudiamos eran para la comunidad y la comunidad ya no existe más. Entonces, en este periodo que a veces toma mucho tiempo, a veces transcurre más tiempo de inhibición que de comunidad. Eso hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Sí. Vamos a ver cuál es el original. El Código Civil tenía un único artículo, que era el artículo 1313, que decía: producida la extinción de la comunidad por muerte, se procederá a realizar el inventario de los bienes y la partición conforme las reglas de la sucesión. Era la única norma que había. Con lo cual me dejaba fuera, o no me decía, cuáles eran las normas para el caso de la comunidad se extinga en vida. ¿Se acuerdan que vimos distintos supuestos de extinción ayer? Ahora ese vacío lo tenemos perfectamente cubierto, pero con algunos problemas interpretativos aún, en la sección sexta del capítulo segundo de la comunidad. ¿Qué dice? La primera norma dice, lo que hace es distinguir la causa. Si se produce por muerte, vamos, como decía el artículo 1313, a las normas de la inhibición hereditaria. Ahora, si la comunidad se extingue en vida, rigen las siguientes normas. Pero rigen las normas de esta sección, dice, pero no hace la disquisición que nosotros hicimos ayer. Cuando la comunidad se extingue en vida, tengo dos situaciones totalmente distintas, que el matrimonio subsista o que no. ¿Por qué hacemos nosotros esa distinción? Y decimos que hay que tener mucho cuidado. Perdón, las normas de la indivisión hereditaria obviamente que no se las vamos a pedir. Ustedes ahí están más o menos chiquititas. Cuando la comunidad se extingue por muerte, yo les dije que nacía junto con la indivisión comunitaria, una indivisión sucesoria. Entonces teníamos dos indivisiones que subsistían. ¿Qué tal? Estas son las reglas que vamos a tener si tenemos una comunidad extinguida por muerte. Nosotros no vamos a estudiar esto, esto lo vamos a estudiar el otro cuatrimestre. Ahora vamos a estudiar cuando la comunidad se extingue en vida. Pero vamos a distinguir, como hicimos ayer, si el matrimonio subsiste o no. Porque si el matrimonio subsiste, ¿qué dice el artículo, perdón? Hablan en el 481 como el primer artículo de indivisión. Sí. Ok. 481, reglas aplicables. El que acabamos de leer. Ese está bien, el que acabamos de leer. Regla aplicable, la primera norma distingue. Si se produce por muerte, nos vamos a las normas de las sucesiones, donde dice que la comunidad hereditaria, los actos de disposición se deben hacer por unanimidad, que los actos de disposición se deben hacer por unanimidad, que cualquiera de los herederos puede ejecutar actos conservatorios. O sea, todas esas normas de las sucesiones que nosotros no se las vamos a pedir ahora. Ustedes lo que ahora es esto. Las normas cuando la comunidad, de la IPC, cuando la comunidad se extingue en vida. Ahora, nosotros vamos a hacer la decisión que hicimos ayer cuando hablamos de extinción. Si el matrimonio se extingue, hay una imposibilidad material de aplicar las reglas que existen, que ya las vamos a ver. Porque la primera regla dice que las partes pueden convenir libremente las normas, pueden acordar libremente las normas de gestión. Porque ¿qué
¿Qué dice el 482? Guillermina, deber de informar. Si durante la emisión y postcomunitaria los ex-cónsules no acuerdan las reglas de administración. Momento, ahí está. Y si no acuerdan las reglas de administración. Con lo cual el principio general es que pueden acordar las reglas de administración. Esa es la primera norma. Pero yo tengo un matrimonio subsistente. ¿A ustedes les parece que los cónyuges pueden acordar las reglas de división? ¿Que pueden acordar las reglas de gestión? Ustedes me dirán, sí, podrían, porque ya no tienen más comunidad. Bueno, yo les contesto, pero subsisten las restricciones al poder dispositivo derivadas del régimen primario. Entonces, ellos no podrían apartarse del asentimiento requerido para disponer de los derechos sobre la vivienda. Por lo cual, tampoco podrían, aun cuando la comunidad esté extinguida, tampoco podrían pactar no darse el asentimiento. ¿Sí? No es lo mismo si el matrimonio está vivo que si el matrimonio está muerto. Si el matrimonio no subsiste, será plenamente aplicable esa posibilidad de autonomía reconocida a los cónyuges para acordar los reglas. Ahora, yo acá tengo subsistencia del régimen primario porque tengo un matrimonio que todavía está vivo, con lo cual subsiste plenamente el deber de contribución y pongo solidaridad plena. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida está vivo y está vigente. Entonces, en este caso, aun cuando yo tengo una comunidad extinguida, no se altera el régimen de gestión ni de responsabilidad de la comunidad, aunque la comunidad yo ya no la tenga más. ¿Me explico? Porque la existencia de este vínculo hace que yo no pueda pactar otras reglas diferentes, porque lo que me está bloqueando más que nada es esto, el régimen primario, que dijimos que era aplicable a cualquier tipo de matrimonio, bajo régimen de unidad o bajo régimen de separación. En cambio, la cosa cambia totalmente si el matrimonio se disuelve, porque ahí sí desaparece el régimen primario, ya no hay deber de contribución para el propio sostenimiento de los hijos comunes y el de los otros que conviven, porque ya no hay proyecto de vida. En todo caso, por eso hablamos de solidaridad pasiva, en todo caso lo que sucede es que se actualiza el deber alimentario. Yo ya no le puedo demandar a mi marido que contribuya para el propio sostenimiento y el sostenimiento común. Ya no hay más proyecto de vida. El matrimonio se extinguió, que sería el supuesto de, ¿cuáles serían los supuestos en los que tendríamos una IPC con matrimonio disuelto? Comunidad extinguida con vínculo extinguido. Divorcio, nulidad. Muy bien. ¿Y cuáles serían los supuestos de comunidad extinguida con matrimonio subsistente? El cambio de régimen, ¿qué otro? La separación jurídica. ¿Se dan cuenta? Sí. Vamos al matrimonio extinguido, porque en definitiva lo que vamos a estudiar ahora son las reglas para que se aplican únicamente para este caso. ¿Se acuerdan que ayer, cuando vimos extinción, hicimos tres cosas? Había tres, volver al power de ayer. Yo hice un cuadrito, primero puse por causa de muerte, y acá hacemos la misma distinción. ¿Qué normas? Las de la sucesión. Después dijimos, régimen extinguido, matrimonio subsistente, régimen extinguido, matrimonio disuelto. Estamos haciendo lo mismo que hicimos ayer, lo retomamos aquí. ¿Sí? Cuando el matrimonio no se está disuelto, no tengo más régimen primario, no tengo deber de contribución, no tengo protección de la vivienda familiar, ya no tengo nada. Pero, con lo cual, aparece esta posibilidad que leíste, Candelaria, si los cónyuges no se hubiesen puesto de acuerdo, o sea, aparece el principio de la autonomía, para que nos pongamos de acuerdo sobre qué hacemos. Escúchame, yo cobro los alquileres, entonces, ¿viste? Con los alquileres yo pago la... O sea, eso con el matrimonio que está bien adherido. Ellos pactan cómo van a gestionar este periodo. Ahora, esto tiene un límite, y el límite está dado por que no pueden tocar las reglas de responsabilidad. ¿Por qué no pueden tocar?
¿Por qué se le ocurre no los puede tocar? Porque afectan al tercero, chicos. ¿Qué le importa al tercero que yo extinga o no extinga un régimen de comunidad? Él tiene derecho a cobrarse con todo el patrimonio del tomador de la deuda. Y en el caso que esa deuda sea solidaria, ya lo vimos ayer, también con el del patrimonio del no deudor. Y en el caso que la deuda sea concurrente, también con el patrimonio del no deudor, pero solo limitado a los bienes gananciales. ¿De acuerdo? Y acá vuelve, al que le resulte, vuelve a ser muy práctico utilizar o reconocer este doble orden de relaciones jurídicas. En el ámbito interno, no, yo puedo pactar lo que se me dé la gana, pero en el ámbito externo no puedo pactar nada. ¿Se entiende? Fíjense cómo esa distinción en el plano interno y en el plano externo sirve muchísimo para entender el funcionamiento del régimen, porque yo dije que es absolutamente lógico, no tiene ninguna norma que pueda decir, pero ¿y esto cómo se ensarta en acá? Entonces, todavía no vimos cuáles son las normas de la indivisión, vimos las tres situaciones que se pueden dar. Extinguida la comunidad, hasta la liquidación tengo una indivisión, pero puedo tener comunidad extinguida por muerte, fácil, me voy a las normas, fácil más o menos. Me voy a las, lo vamos a ver cualmente que viene, a las normas de la sucesión. No nos interesa el verde. Nos vamos a concentrar aquí, en el azul, comunidad extinguida en vida. Dentro de la comunidad en vida, hay que ver si el matrimonio subsiste, ¿qué dijimos? Hay una imposibilidad material de aplicar las reglas de la IPC. ¿Cuáles? Todavía no las vimos. Entonces, como no las puedo aplicar, ya vamos a ver cuáles son, van a subsistir las reglas del régimen primario y las restricciones al poder dispositivo del 470. Y por supuesto las reglas de responsabilidad se mantienen incólumes. Si el matrimonio se disolvió junto con la comunidad, hay libertad. Podemos celebrar un convenio de gestión. Ese convenio puede ser tácito, porque hace 2 o 3 años que nos venimos manejando de esta manera, o puede ser por escrito. Pero con el único límite de que las reglas de responsabilidad subsisten. O sea, las reglas de responsabilidad subsisten siempre. Y ya van a ver que acá también. Aunque el código parece que dice otra cosa. Yo las reglas de responsabilidad no las puedo tocar nunca. Porque el tercero, ¿por qué tiene que cargar con la muerte de mi marido? Con mi divorcio, con mi separación judicial de bienes. ¿Qué quiere el pobre acreedor? ¿Por qué se tiene que fumar esa, digamos? Ahora, concentrémonos acá. Si el matrimonio se disuelve y yo puedo ejercer esa autonomía para fijar la regla de gestión, pero no lo hago, es imposible, no me hablo con mi marido, ¿qué reglas aplicamos? Subsisten las reglas del régimen primario, porque necesito asentimiento para todo, más las reglas de la indivisión, que son las que vamos a ver ahora, que son muy simples. Bueno, primero hablamos, obviamente, de los convenios de gestión. Podemos o no homologarlos. Si no los homologamos, pasa. ¿Vale? Pregunta de contratos, chicos. Pregunta de contratos. ¿Vale? ¿No me acuerdo de otra parte? Son plenamente válidas. Lo que pasa es que si yo lo quiero dotar de fuerza ejecutiva, lo quiero ejecutar ante el incumplimiento, más vale que le dé fecha cierta y lo homologue. Si se incumple, solo lo puedo ejecutar si tiene fuerza ejecutiva. ¿Lo puedo modificar? Por supuesto que lo puedo modificar. Si cambiaron las circunstancias en las que yo resolví, con cualquier contrato. O si sobrevinieron otras nuevas. Pero incluso puede ser revocado. Y acá viene todo el tema de la violencia económica, puede venir el vicio de lesión, no solo los vicios de la voluntad, sino los vicios del acto jurídico, ¿sí? Que mi marido se hubiera aprovechado, o sea, con los elementos configurativos de la lesión subjetiva, ¿se acuerdan? No es lo mismo el vicio del acto de la voluntad, que podrá ser el error, la violencia, que el vicio que pesa sobre la persona y le afecta a la persona en su voluntad, en el elemento volitivo, que los vicios que están... ¿no vino la compañía de intercambio, no? No, no es indiferente. Que los vicios que afectan al acto jurídico, en este caso, ¿cuál sería el acto? El convenio de gestión. Mi marido se aprovechó de mi falta de experiencia y me hizo firmar aprovechando esa situación de violencia. Digo, porque siempre estamos hablando de cómo es transversal a cualquier momento de la comunidad esta
desigualdad o esta asimetría en la relación entre el varón y la mujer. Si no tengo acuerdo, surgen las reglas, es lo que vimos en el cuadrito chiquito, más las reglas de la indivisión. ¿Cuáles son las reglas de la indivisión? Seguí, Candelaria. Ya leíste la primera partecita del 482. Sí. ¿Después qué dice? Dice, el segundo párrafo, ¿no? Sí. Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro con antelación razonable su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes individuos. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esto? Muy parecido a esto. Si dijimos que si no se ponen de acuerdo, rigen estas reglas, ya no tengo más comunidad. ¿Te suena el asentimiento? ¿Te suena el asentimiento? O sea, me desapareció ese asentimiento, que era la manera de proteger el derecho a la ganancialidad vigente de la comunidad, ya no lo tengo. No, ¿cómo me anoticio yo que mi marido está ejecutando? Lo que pasa es que acá la observación que se le hace a la redacción de la norma es que habla de actos que excedan la administración ordinaria. Entonces la doctrina se está peleando para ver qué es lo que significa, en vez de usar la misma locución que usó en el 470 diciendo cuando se requiera enajenar o grabar. Entonces, acá hay toda una discusión, pero confluyen las distintas discusiones, los distintos discutidores convergen en distinguir que cuando habla de actos de administración ordinaria, en realidad, cuando habla de que la administración extraordinaria se está refiriendo a los actos de disposición. A los actos que van a modificar, van a provocar una alteración sustancial del capital que comprometen su existencia, que lo pueden llegar a sacar. En definitiva, es una norma para proteger la ganancialidad que, si ustedes quieren, este deber de informar que se impone durante la IPC, se podría asimilar bastante al asentimiento, a la restricción del poder adquisitivo que lo tenemos durante la vida de la comunidad. Fíjense que si yo aviso por un medio fehaciente, por medio con antelación razonable, dice, y el otro se puede oponer. ¿Cómo? En los términos del 456. Y el término del 456 era la nulidad dentro de los 6 meses cuando no estuviese. ¿Se acuerdan? Bueno. Artículo 484. Vamos a saltear el 483, lo leemos después. ¿Qué dice el 484? Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino en la medida compatible con el derecho del otro. Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez. El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la convenida solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente y en beneficio del oponente. El famoso derecho o pago de canon por uso exclusivo. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Lo escucharon a eso? Acá dice, los copartícipes, dice, porque ya está hablando de los bienes gananciales. Acá tengo una comunidad extinguida, entonces mi derecho a participar en el ganancial de mi marido ya está absolutamente materializable, está actualizado. Por eso fíjense que habla de copartícipes, no dice excónyuge. Porque ustedes saben que en la indivisión podríamos tener cónyuges también. Porque el matrimonio no necesariamente se pudo haber extinguido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? A partir de ahora, que ya no tengo más comunidad en la que presumo la existencia de un proyecto de vida, en la que presumo que hay utilidad en el uso y en el goce de los dos, del proyecto, de la comunidad, el que hace uso exclusivo, por ejemplo yo, mi auto es ganancial, el que hace uso exclusivo tiene derecho el otro a oponerse y requerir una compensación por ese uso exclusivo. Vos tenés el auto de un evento, yo lo tengo nunca. En el hipotético caso que tuviéramos un solo auto, porque si tenemos dos autos no va a haber problema. Pero si hay uno que tiene un auto y encima lo maneja de taxi, o sea, le saca plata, y el otro está pata y tiene que pagar el colectivo,
Estoy planteando cuestiones reales para ver si ustedes lo bajan. Con lo cual, el uso de los bienes indivisos es un derecho gratuito. Cada uno, cada titular, producido la extinción, va a seguir usando y gozando los bienes de los que era titular. Para tener una restricción para los actos de administración extraordinaria, ya lo vimos, para tener que informarle al otro, con una alteración razonable. Y además, puede ser demandado para pagar una compensación por ese uso exclusivo. No es automático, requiere oposición. O sea, mi marido puede haberse quedado, yo me puedo haber quedado en la casa grande y mi marido está alquilando un departamentito y no perdés nada por ese uso exclusivo que yo estoy haciendo en esta casa que es una casa ganancial. Pero si él se opone, tiene derecho a obtener una indemnización para cumplir una compensación. Fíjense que habla de indemnización, o sea, hay también toda una discusión doctrinaria en cuál es la extensión de esa compensación. ¿Cuánto es? La mayoría de los jueces aplican automáticamente un canon locativo. Averiguan cuánto cuesta un alquiler, detienen, normalmente son inmuebles, y le dan mitad. ¿Sí? Pero bueno, hay otros autores que dicen que no, que es compensar el uso exclusivo a través de una indemnización, con la cual aparece esta idea de la reparación integral. No vamos a tomar eso en parcial. Pero esto, entiéndanlo bien, porque esto también se da cuando veamos sucesiones. Cuando veamos sucesión y haya un heredero que haga uso exclusivo de un bien de la sucesión, los otros tienen derecho a ser compensados por ese uso exclusivo. O sea, vamos a aplicar los mismos conceptos que aplicamos acá, los vamos a aplicar cuando veamos en el segundo cuatrimestre este derecho de los coherederos allá, acá de los copartícipes. Pero en definitiva estamos hablando de dos comunidades con causa diferente. Acá la causa de esta comunidad o de esta inhibición es la extinción de la comunidad ganancia. Allá la causa del nacimiento, de la inhibición hereditaria será la muerte del causante. Pero en definitiva vamos a manejar las mismas pautas. ¿Desde cuándo, yo esto lo simplifico, desde cuándo se debe este derecho? A partir de la oposición. A partir de la fecha, por ejemplo, en que se celebró una audiencia de mediación, si es que yo hice una demanda, a partir de que mandé una carta de documento, o sea, no solo piensen en una carta de documento, eso es lo que quiero decir. Si yo estoy iniciando directamente, ya hablé con mi marido, le pedí, se hizo, no le mandé una carta de documento, directamente le inicio el pedido de fijación de cánon. ¿Y para qué voy a gastar una carta de documento? Me van a hacer una audiencia de mediación sí o sí. Entonces se va a retrotraer hasta ese momento. ¿Cuánto debo? Bueno, ahí viene lo de la naturaleza. Es una renta compensatoria. Fíjense, este juzgado lo fija en una suma para obtener ese valor en dólares. Hay toda una discusión, porque acá se trata de indemnizar. No corresponde establecer el importe en una alquiler moral. Ese es un sector de la doctrina. La mayoría de la jurisprudencia está parte por una cuestión de facilidad, tasaciones, 3 tasaciones, partimos al medio, ¿sí? Pero existe esta discusión. Esta discusión es muy actual. Muy actual. Por supuesto que una vez fijado, si no se paga, correrán intereses por la mora, ¿no? ¿Qué tasa? Bueno, hay toda una discusión de qué tasa. Bienvenidos a la vida del abogado, ¿no? El año que viene ya son abogados, ¿no? Bueno, hay que sentarse a leer, hay que sentarse a juntar todo lo que vieron así como compartimentos estancos. No sé si los profesores se los enseñaron como compartimentos estancos, pero acá es donde juntamos todo. Bueno, ¿hay límites a la reparación por el uso exclusivo? Por supuesto que sí. Podemos pactarla, podemos acordar que le demos una suma simbólica, o podemos acordar que yo me voy a hacer cargo de otra cosa. O sea, podemos acordar. Pueden surgir los límites de una disposición legal o judicial en una decisión de un juez, ya vamos a ver en qué caso. Y va a impactar muchísimo en la procedencia o no, y con ello limitando el derecho, en la situación del beneficiario, o sea, de aquel que está haciendo el uso exclusivo. Veamos. Puedo convenir no pagarlo en el acuerdo de gestión o incluso pagarlo en determinado momento.
en el acuerdo de gestión del IPC o en ese acuerdo, en ese convenio regulador que presentamos al juez con el divorcio. Ustedes todavía no ven el divorcio, pero es un requisito de admisibilidad de la presentación de divorcio cuando es bilateral, que las partes presenten un convenio regulador donde digan, indiquen cuáles son las reglas a las que se van a someter a partir de ahora. No es obligatorio pactar las cuestiones patrimoniales, pero sí podría incluirse. Entonces puede venir ahí o puede venir de un acuerdo de gestión. El límite para cobrarlo va a venir de la ley frente al derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que ustedes tampoco lo vieron, pero el cónyuge supérstite y el conviviente en determinadas circunstancias tienen derecho real de habitación en la vivienda familiar. O sea, respecto de la vivienda familiar al cónyuge supérstite o al conviviente no le vamos a poder pedir canon por uso exclusivo, porque está habilitado por la ley y ese derecho es gratuito. Ahora, respecto de otro bien que el cónyuge o el conviviente estén usando de manera exclusiva y que forme parte de esa comunidad, sí podremos pedirlo. El derecho real es solo, la gratuidad de este derecho de uso es respecto de la vivienda familiar, de la vivienda que en ese momento constituyera el hogar conyugal, ¿sí? Y la otra restricción que puede venir, ya no legal, sino del juez, prevista por la ley, es que se atribuya la vivienda como efecto del divorcio, porque estos artículos son efectos del divorcio, ustedes ahorita la van a ver después del parcial, cuando se atribuye la vivienda familiar al cónyuge que está enfermo o al cónyuge que se encuentra en una situación de ventajosa. Si justamente la causa de la atribución es la vulnerabilidad del sujeto, no le voy a fijar una renta por el uso exclusivo. ¿Me siguen? Pero esto opera solo respecto de la vivienda familiar. Si ese cónyuge enfermo o ese cónyuge que está en una situación desventajosa hace uso exclusivo de otro bien, va a ser muy difícil que le den la atribución de la vivienda por eso. Generalmente son situaciones de extrema necesidad. Y por otro lado, podrá venir también el límite de una situación de vulnerabilidad del beneficiario, que ahí tenemos un catálogo de supuestos que van apareciendo todos los días en los fallos de este tribunal. Porque no solo se cruza la vulnerabilidad de la mujer como beneficiaria de ese uso exclusivo, y acá tienen un caso, sino, bueno, lo cuento rápido el caso, sino que también va a poder aparecer la vulnerabilidad porque allí se encuentra la mujer con 4 hijos, entonces ese uso no es exclusivo de la mujer, sino que esos chicos están gozando, usufructuando esta vivienda como parte de la obligación alimentaria que tiene el padre que es no conviviente. ¿Me siguen? Podrá estar en esa vivienda un hijo que no está sujeto a alimentos, pero un hijo que es mayor y que trabaja, pero que tiene porque hay fallos así, por eso estoy diciendo los ejemplos para que ustedes no lean los fallos, porque este hijo, pese a que trabaja, tiene un síndrome de Down o una otra patología, que trabaja, pero no puede vivir solo, no tiene capacidad para estar solo, entonces la madre que está normalmente no está haciendo un uso exclusivo. Cuando decimos vulnerabilidad del beneficiario, o sea, ustedes van a ver que muchas veces se pide esta fijación de canon por uso exclusivo y se rechaza. No solo por las pautas de ley que leímos, los efectos del divorcio, los derechos reales de habitación del conviviente, sino también por situaciones contextuales de esa familia. Veamos este caso, ustedes para ver una cuestión de violencia económica que a veces es difícil ver en mujeres que tienen trabajo o son... es más fácil verlo en una mujer que pertenece a que tiene una condición socioeconómica desfavorable, que no trabaja y que tiene 9 hijos. Ahí, bueno, clarísimo. Es más difícil verlo y ahí es donde hay que trabajar y hacer mucha fuerza para mostrarlo, en los supuestos donde hay mujeres que están sanas, que son jóvenes, que son profesionales o que no son profesionales pero que tienen trabajo. ¿Cuál es la vulnerabilidad? La mujer tiene 2 trabajos igual que él, los dos tienen 2 trabajos. Bueno, miren este caso. En este caso,
la familia había vivido, el matrimonio había vivido en una vivienda, en un country en Córdoba, que era una casa muy importante, que tenía gastos de mantenimiento, expensas, básicamente, muy caros. Entonces la mujer se va porque no los puede cubrir después que se separa. O sea, originariamente ella se queda y luego se va porque se le hace imposible cubrir. Ella se divorcia y no era, después que ya van a ver ustedes, no lo vieron, no, cuando vean efectos del divorcio van a ver que los alimentos postdivorciales son absolutamente excepcionales, porque el Código Parker tiene una matriz de igualdad en la que procura además hacer desaparecer la desigualdad y empoderar a la mujer, ¿no? Entonces, si la hacemos destinataria de alimentos toda la vida, vamos a perpetuar un modelo de mujeres que no es el que el Código quiere. El Código quiere dos sujetos autónomos, igual y autónomos. El tema es que la igualdad tiene que venir antes de la autonomía y no estaría llegando a la igualdad. Bueno. Entonces esta chica divino, todo bien, se queda ella, pero hasta que llega un momento que no puede más. Entonces vuelve a la casa. La mujer se retira porque no puede nada, y ella reclama el canon por el uso exclusivo del inmueble que está haciendo él. Cuando él vuelve, la que reclama el canon por uso exclusivo es ella. Entonces el hombre reconviene. Todos cruzaron procesal acá. Sí, la contrademanda sería. Saben que es reconvenir. Y dice, está bien, pero compensemos lo que yo te debo por uso exclusivo con los gastos de conservación de este inmueble, que son una carga de la comunidad, porque es un bien común. O sea, no le deben pagar nada. Justamente ella se va, porque no puede hacer frente a esas cargas, y lo que él pretende es que ella participe de la mitad cuando el único que está usufructuando de ese inmueble es él. Y mientras ella estuvo, la que hizo frente a esos gastos fue ella sola. Entonces, bueno, hay todo un razonamiento después diciendo, acá hay una situación de desequilibrio absoluta, ella no puede pagar, él lo paga con tranquilidad. Y hace todo un análisis y fija la compensación y dice que mientras haya uso exclusivo no hay que cubrir esas cargas de manera conjunta, sino que las tiene que cubrir solo el que usufructúa el bien. ¿Sí? Mi marido se quedó con el auto, lo usa como taxi, pretende que yo le pague, yo que estoy pagando el colectivo, pretende que yo le pague la patente, que paguemos a media la patente. Más o menos sería así, bajándolo a otros niveles que no sea el caso y caro de Córdoba. Por contarles un fallo, acá hay varios, ustedes lo pueden ver. Bueno. Junto a la perspectiva al enfoque de género, pensemos en todos los otros enfoques de vulnerabilidad que venimos viendo. Podemos tener vulnerabilidad como les dije, porque los chicos residen en el inmueble por la situación particular de alguno de los chicos, aunque no sean ya menores, y podemos tener además algún supuesto de interseccionalidad que profundice alguna situación base de vulnerabilidad. Esto es todo lo que vimos en la orilla cuando vimos género y violencia. Esto que yo les decía, la demandada para que pague uso exclusivo, no hace, para que pague porque está haciendo uso exclusivo, no hace uso exclusivo, allí están los chicos, y acá viene lo de la consideración del tribunal de la interseccionalidad, ¿no? La mamá, que es persona de escasos recursos, no tiene un trabajo remunerado, no tiene ingresos estables, tiene a su cargo el cuidado de los chicos, no puede pagar, ¿no? Porque hay otro caso en el que se pide esto y el marido, el que pide, el solicitante, el ex marido, el solicitante es abogado, es un hombre que tiene un certificado de discapacidad porque tuvo un problema muy serio en la columna, entonces puede trabajar muy poco. La mujer es médica, tiene 2 trabajos y ella está residiendo en el inmueble. Entonces en realidad él no es que pide canon, él pide que se venda el inmueble para que los dos se compren un departamento. Entonces ella se opone porque en este inmueble viven 2 hijos. Y uno de los hijos, mayor, no cuenta con cuota alimentaria, trabaja, pero es una hija que tiene una patología que le impide ser totalmente autónoma. Necesita estos síndromes, que bueno, ahí está el fallo para el que lo quiera ver,
Entonces, fíjense, no tengo menoridad, no tengo necesidad económica, porque mi madre puede. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, bueno, vamos a prohibir la venta y vamos a fijar un canon compensatorio por ese uso que está haciendo de manera exclusiva esta mujer, pero no en el 50%, sino menos, haciendo un cálculo, porque no tengo hijos menores. O sea, cada caso tiene una construcción argumental diferenciada, pero el punto de partida siempre es el mismo. Artículo 1, 2 y 3 del código. Los casos de este código se resuelven mirando las normas hacia los tratados, haciéndolas funcionar así. Entonces, lo que para un caso significa una respuesta en determinado sentido sobre la aplicación de la misma norma, para otro caso puede tener una aplicación diferenciada. ¿Sí? Este es el caso de vivienda y vulnerabilidad que les digo. O sea, la perspectiva laboral de esta hija depende de una diversidad de factores, tiene todo un potencial, qué sé yo, pero depende económicamente de sus padres. Son estos hijos que no son beneficiarios de alimentos, pero que necesitan seguir viviendo con esa madre para que esa madre la asista en otros espacios. Bueno. Este power yo lo voy a subir ahora porque le saqué el power de... Hay varias cosas que voy a sacar del power, el último solamente que voy a cambiar, ¿saben? Lo que vieron, yo voy a borrar el cuarto para que no se confundan y voy a subir el cuarto nuevo, como más simple, con menos datos. Bueno. Vimos deber de como reglas de la IPC, deber de informar del 482, de hecho se ha compensado el uso exclusivo del 484, y en el 483, ahora sí léelo, Candelaria, por favor, ¿qué dice? Artículo 483, medidas protectoras. En caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes. A. La autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro si la negativa es injustificada. B. Su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro. Su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia. Vale. Ese 483, ¿qué es lo que me está dando? Me está sumando a las medidas del 722 la posibilidad de pedir tutela, cualquiera, la que sirva. Por eso decimos que hay una textura abierta en las medidas cautelares, en las medidas de protección respecto de los bienes, que son todas las que están en los códigos procesales, el embargo, inhibición, son estas dos en particular, y son las del 722 que dice, hace otra enumeración, pero en definitiva es cualquier medida que se justifique, que sirve para proteger el derecho a la ganancialidad respecto de determinado bien. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí vimos las reglas de gestión, de administración. Dijimos que en cualquier supuesto de IPC, las reglas de la responsabilidad no se modificaban. Con lo cual, la responsabilidad separada, la solidaridad y la concurrencia son normas inderogables. O sea, son de la comunidad, pero perviven en la indivisión. En cualquier caso, perviven en la indivisión. Ahora, ¿cuál es el activo de la indivisión? Todos los bienes gananciales. ¿Cuál es el pasivo? Si son todos los bienes, el pasivo son todas las obligaciones contraídas. Hay como una presunción, de la misma manera que hay una presunción de ganancialidad, de que todos los bienes son gananciales, hay una presunción de que todas las deudas contraídas durante la comunidad son gananciales. Ahora, también serán pasivos de la indivisión las que se contraigan durante este periodo, producidas con motivo de la indivisión
o vinculadas a la administración de los bienes comunes. Si, a ver, la casa ganancial, donde yo estoy haciendo uso exclusivo, supongamos, sigue devengando impuestos. Si yo estoy haciendo uso exclusivo, yo puedo pagarlo, puedo pedirle a un juez que lo ordene, pero en principio pesa sobre ambos. Es lo que pedía este hombre en el juzgado de Córdoba, que vimos. ¿Sí? Ese es el principio. Ahora cuando veamos cargas, vamos a ver que si una obligación contraída durante la comunidad es personal, y ya vamos a ver cuáles son las obligaciones personales, no forma parte del pasivo comunitario. ¿Sí? Esto es igual que en el activo. Todos los bienes adquiridos durante la comunidad son gananciales, presunción de ganancialidad, un momentito. Pero hay uno adquirido por causa anterior a, ese es propio. Momentito, hay uno adquirido a título gratuito, ese es propio. Con las deudas nos pasa así. Todas las deudas que se generaron son gananciales, son comunitarias, son comunes. Las deudas no son gananciales, son comunes. Momentito, mi marido fue condenado a un daño y perjuicio por una obligación de responsabilidad contractual. Eso es una obligación personal, porque tiene un artículo que lo excluye. Pero fíjense que es el mismo razonamiento. Entonces, está como muy desordenado. Ya lo voy a ordenar y lo voy a subir ordenado. Si no quieren leer los fallos, no lean los fallos, no se queden ahí. Y si eso les complica la vida, no los lean. No necesitan leerlos. Bueno. Y hay otro articulito importantísimo que es el que dice que habla que ratifica la imposibilidad de modificar las reglas de la indivisión. Perdón, no leímos el 486, creo que el 486 habla de no tenerlo acá. Pasivo. ¿Qué dice de pasivo? Artículo 486, pasivo. Ahí En está. las relaciones con terceros acreedores, durante la indivisión postcomunitaria, se aplican las normas de los artículos 461, 462 y 467, sin perjuicio del derecho de estos de subrogarse en los derechos de su deudor para solicitar la partición de la masa común. ¿Y qué dice el 487? Efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. Eso ratifica el 486, que dice que no me pueden modificar las reglas de responsabilidad. Y hay toda una crítica metodológica, porque está en dos artículos en vez de estar en uno. Este es el problema. Es maravilloso que intervengan muchas personas en el código, porque hay muchas voces, pero también pasan estas cosas. Fíjense que ahí habla de disolución del régimen, y nosotros estamos hablando de extinción de comunidad. Entonces, se producen, cuando son distintas las personas que escriben, se producen estos problemas. Pero quiero que entiendan qué significa eso. No solo no puede afectar mis derechos modificándome las reglas, sino que yo incluso, una vez que está extinguida, me puedo subrogar los derechos de mi deudor que se está haciendo el tarado y no está queriendo partir porque me parece que no quiere. Mi deudor no tiene un mango. Y no quiere hacer la partición, no la está activando, la partición de su comunidad, porque la que tiene la plata es ella, y si hacemos la liquidación de esa comunidad, ¿qué pasa? La mitad de la plata de ella viene para acá. Entonces yo, acreedora, me subrogo en los derechos de mi deudor, que ya está en comunidad extinguida, y pido yo la liquidación. Pido el pago, pido como acreedor, bueno, hay que cumplir con los recaudos de la acción subrogatoria y pedir la liquidación de la comunidad. Y ese derecho también supone que me puedo oponer a los acuerdos particionarios si son para evitar pagar, hacer fraude de mis derechos. Ahí estamos hablando de los acreedores, ¿no? Y después viene jurisprudencia en la perspectiva de género, fundamentalmente sobre todas las medidas cautelares que se pueden pedir, cómo funciona el enfoque de género de los jueces para darlas o no darlas, pueden leerlas o no pueden leerlas, creo que es lo único que hay. Sí, son todas medidas cautelares, fíjense, si les interesa, si no les interesa no.
díganme, porque para mí es muy importante que quede clarísimo indivisión postcomunitaria. ¿Se entendió indivisión postcomunitaria? Se entendió que si a ustedes les preguntan cuáles son las reglas que rigen durante la indivisión, ustedes no pueden decir tales. Tienen que decir depende. Si la comunidad se extinguió en vida, tales. Si se extinguió por muerte, tales. Si se extinguió en vida, además tenemos que distinguir si el matrimonio se extinguió también o no. El vínculo, eso es importantísimo que tengan en cuenta eso. ¿Quedó alguna duda con esto? Todo lo otro que dijimos fue que quiere Michi. No. De lo que hablamos ayer y de lo que hablamos los otros días, ¿quedó alguna duda? Si no, avanzo. No. Ok. Extinguimos la comunidad, pasamos todo ese periodo de división y ahora la vamos a liquidar. ¿Qué es la liquidación? Esto ustedes, si yo les pregunto, juez competente para liquidar la comunidad, ya lo vieron en la revista de procesal, reglas de competencia. ¿Quién me contesta? No se lo enseño yo. Ustedes ya lo vieron, el día 4, el mismo fue que... A ver, fase A. Están adivinando, ninguno lo sabe. Está bueno, a ver, capaz que te pega. El domicilio del cónyuge. ¿El cuál? El domicilio del cónyuge. Del cónyuge. El domicilio, juez del domicilio, del último domicilio conyugal. Es el juez para liquidar la comunidad, fue competente para liquidar la comunidad. Ahora, fíjense cómo hasta las reglas de competencia llegan a la interpretación o el enfoque de género. Cómo se flexibilizan estas reglas que son las más rígidas de todas. La competencia del juez se asigna únicamente por ley formal. Si hay algo inflexible de la competencia. Pero hasta las reglas de competencia se modifican frente a una situación que reclama esa flexibilización. Miren este supuesto. Juzgado de Mendoza acogió una solicitud de inhibitoria planteada por el tribunal del último domicilio del matrimonio, que era en general en Villasoro, Corrientes, para intervenir en la liquidación de la comunidad peticionada por una mujer que acreditó haber sido víctima de violencia, de incumplimiento alimentario y de ocultamiento de bienes. Una mujer a la que le corren, que vive en Mendoza, a la que le corren traslado de una demanda de liquidación de la comunidad iniciada por su marido, de que estaba divorciado, con residencia en Virasoro. Virasoro es un pueblito así, Lo grande de Virasoro es las Marías, que es mega estancia que hace taragüí y otras hierbas para liquidar la comunidad. La mujer se presenta entre el juez y su domicilio y le pide, hacete cargo, yo no puedo ir a litigar allá. Le plantea en términos procesales la inhibitoria. Le dice a la jueza Mendoza, abocate y desplaza a la jueza de Virasoro. Ella no desconoce que el juez competente era el de Virasoro, porque su último domicilio había sido allí, sino que ella acredita toda esta situación. Ella se casó, que vivió con los 3 hijos allá y que el matrimonio se organizó conforme a los estereotipos patriarcales asociados a un contexto sociofamiliar de estilo feudal, donde los roles de cada uno eran determinados de modo intransigente por el marido y el clan del marido, la familia del marido, que era una familia muy poderosa. En su calidad de empresario e hijo de una acaudalada familia, condujo el hogar de forma autoritaria y ejerció todo tipo de malos tratos. Luego de una severa crisis familiar, la separación de hecho se produce en tal vez y el último domicilio es ahí. Ella no está intentando defraudar la ley, diciendo nosotros vivimos. No, ella dice, sí, es ahí, pero
Pero yo viví toda esta situación, la queredita, cuando llegamos a una crisis tal que acordamos que yo me venía a Mendoza con las chicas, haciéndose el cargo de todo, que ella pensó que esa distancia física iba a servir como un escudo. Sin embargo, eso no ocurrió, por lo cual solicitó una medida de protección en un expediente de violencia, y dada la situación de agobio económico en la que él asumió, porque él empezó a mandarle menos plata, a mandársela cada 2 meses, o sea, a ejercer violencia económica, ella le solicita una contribución alimentaria para ella, diciendo, las chicas son chicas, con lo que me mandan no puedo salir a trabajar, tuve que dejar mi trabajo, entonces pido alimento también para mí. Cuando el tipo recibe el traslado de esa demanda, pide la liquidación de la comunidad. O sea, otro acto de violencia. Dijo, vení acá, quería litigar acá, donde está mi familia, donde tengo poder, donde... Entonces, en ese contexto, bueno, viene todo esto. Lo importante es que la jueza de Mendoza dice que si yo rechazo, dice ella, esta inhibición, la estoy revictimizando, obligándola a irse, no tiene plata, tiene que buscar un abogado. Y si tiene que ir a 1400 de kilómetros de distancia a litigar en un lugar que le es absolutamente no neutro. Fíjense hasta dónde llega el enfoque de género si uno entiende de qué se trata. No porque es mujer, porque él era malo, ¿no? Hay que argumentar. Primera cosa que les digo antes de hablar de liquidación. Luego les digo que la liquidación es un conjunto de operaciones. ¿Qué hacemos la liquidación? Ya lo dijimos ayer un poco. Tenemos que calificar los bienes para constituir nuestro activo. Entonces ahí vamos a tener que calificar. Los propios van a quedar afuera, los gananciales van a quedar adentro. Después tengo que determinar cuáles son esas deudas comunes, cuál es ese pasivo común, cuáles son las cargas para determinar la cuenta de pasivo. Y luego voy a tener una tercera operación que hacer, que es el reconocimiento de estos créditos de los que hablamos, que surgen cuando una masa se beneficia en detrimento de la otra, que llamamos recompensa. ¿Qué hago después de que sumo, resto? Obtengo la masa partible. Obtengo esa masa que voy a dividir en 2, o, si no hay acuerdo, o voy a asignar como los cónyuges acuerdan. ¿Sí? ¿Cómo califico? Ustedes ya lo vieron. Me pongo a repasar los criterios informantes. ¿Cómo hago la cuenta del pasivo? Es lo que voy a estudiar ahora, porque está acá, en el artículo 489. ¿Qué dice el artículo 489? ¿Quién lo puede leer? Artículo 489, cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad: A. Las obligaciones contraídas durante la comunidad no previstas en el artículo siguiente. B. El sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obligado a dar. C. Las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aún la de bienes propios si están destinados a su establecimiento o colocación. Y D. Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. ¿Qué es esto? ¿Qué creen ustedes que es esto? Si no lo entienden, no lo van a poder contestar. Yo ayer me quedé con un grupo acá, viendo la cuestión de la responsabilidad, me planteó una duda que tuvo en el práctico. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad separada, como principio, la solidaridad de la concurrencia, estamos hablando de un aspecto de la responsabilidad que nosotros denominamos externo, siguiendo a Zanoni, estos dos planos, porque la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿quién paga? El tomador de la deuda, dice el principio de responsabilidad separada. Ambos, porque se establece una solidaridad legal cuando la causa de la obligación es tal. Ambos contra patrimonio. Ambos con un patrimonio reducido y de manera concurrente, no pasiva, en determinadas circunstancias. ¿Sí? No todo el patrimonio, sino solo el patrimonio ganancial. Eso hace al aspecto externo de la responsabilidad que responde a la pregunta ¿quién paga? Nosotros ahora estamos viendo
el aspecto interno de la responsabilidad, que es con qué se paga. Porque estas cuentas pudieron haber estado tomadas por uno o por otro. Y pudieron haberlas saldado uno u otro. Pero junto a este artículo 489 está el artículo 490, que establece las obligaciones personales, que también pudieron haber sido tomadas y pagadas por uno y otro. Entonces lo que yo tengo que ver acá es con qué plata se pagó esto. Porque si yo pagué estas cuentas, cualquiera de estas cuentas, los gastos de conservación y reparación, cualquiera de esas deudas que son comunes, yo las pagué con la herencia de mi mamá, porque no teníamos mango, porque estábamos crocantes, como dicen los chicos, no teníamos ningún peso, pero teníamos que pagar al pintor y al electricista de la casa que hicimos arreglar porque se estaba cayendo, y la única guita que teníamos eran unos pesos que yo había guardado en el banco, que es de la herencia de mi vieja. Yo estoy haciendo frente a una deuda común con fondos propios. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber recompensa, lo están razonando, no lo saben, pero lo están razonando. Las recompensas operan en el activo y en el pasivo. Operan cada vez que una masa le quita a la otra para beneficiarse. ¿Me entienden? De la misma manera que si yo pagué una deuda de las que ya la vamos a ver, que están en el 490, la pagué con mis ahorros, que son gananciales, mi marido me va a decir esa cuenta es personal, esa cuenta no es una carga de la comunidad. Venga la platita que estamos, pero son mis ahorros, es mi sueldo, el código, pero son puntos gananciales. ¿Me entienden? O sea, las recompensas van a operar no solo en la calificación, también, ahora ya vamos a ver recompensas, voy explicando porque metodológicamente trato de seguir el código para que puedan estudiar por el código, pero bueno, tengo que explicar algunas cosas que todavía no están. ¿Queda claro? Entonces, ¿a qué respondemos cuando hablamos de cargas? Cargas es cuál es el patrimonio con el que se van a solventar estas deudas. Si son cargas, se tienen que solventar con patrimonio ganancial. No me importa quién lo pagó. Esa pregunta me la respondí antes. Paga el deudor. Cualquier obligación la paga el deudor. El régimen patrimonial no cambia nada. ¿Sí? Bueno. Veamos. Acá yo puse en rosa, qué sé yo, porque esto estaba en el 1275, más o menos, en el código anterior. Más o menos estaba. O sea, ahí es toda deuda contractual, acá se amplió la obligación, porque se agregaron los hijos de la familia ensamblada, las donaciones también ya estaban, y esto es lógico. Si los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales dan lugar a la concurrencia como excepción de la responsabilidad, es lógico que sea una carga común sostenerlos. Bueno, después están explicados cada uno. Ay, bueno, yo no les quiero hablar de pasivo provisorio y pasivo definitivo para no confundirlos, pero es lo mismo que les dije. Plano interno o plano externo. ¿Quién paga y con qué se paga? No con qué se paga, sino sobre qué masa pesa, porque con qué se paga, no sé con qué se pagó. Ahí es donde, ahora que estamos con la operación de liquidación, cuando nos vamos a poner esas cuentas. ¿Me siguen? Bueno, ahí está el 490 que dice que, léelo por favor. Obligaciones personales. Son obligaciones personales del cónyuge a las contraídas antes del comienzo de la comunidad. B. Las que graban las herencias, legados o donaciones recibidas por uno de los cónyuges. C. Las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios. D. Las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial. E. Las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. Esas obligaciones pesan sobre el patrimonio propio del cónyuge que las contrajo o sobre los bienes de aquel que se benefició. ¿Sí? Las otras pesan sobre el patrimonio común.
No importa con qué, claro que importa. Cuando veamos con qué se pagaron, no quién las pagó el deudor y eso es otro tema. Acá estamos viendo con qué se pagaron. Vamos a tener que hacer operar la cuenta de la recompensa. ¿Sí? Después viene un análisis de todas las cargas en particular. Eso lo leen ustedes. Lo leen ustedes, ahí está explicadito. Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Fíjense, todos los accesorios, ¿no? Todos los accesorios. ¿No? Bueno, lo leen ustedes. ¿Qué significa la explicación o el desmenuzado? Esto está así, pero está explicado en ICOPUS. Esto que está en cualquier libro de texto, pero en ICOPUS está en código. No está todo lo otro que tiene el libro de texto. Vamos a hablar de las cuentas de recompensa de las que venimos hablando hace 3 días, porque todo lo que digamos ahora ustedes ya lo saben. ¿Qué son? Esa tercera cuenta de estas operaciones que nosotros denominamos liquidación. Son créditos a favor de uno de los cónyuges o de la comunidad, y acá quiero hacer una digresión. No es que la comunidad tenga una personería jurídica distinta. Uno habla de la comunidad como sinónimo de la masa ganancial. A eso me refiero cuando estoy poniendo de la comunidad. Surgidos con motivo de la gestión de los bienes, como consecuencia de la regla de calificación única, que tiene por finalidad restablecer la composición de las masas. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de los principios de calificación dijimos que uno era la inmutabilidad de masas? Bueno, acá está jugando el principio de inmutabilidad de masas, principio de igualdad de inmutabilidad de masas, evitando que el haber propio de cada cónyuge aumente a expensas del común o disminuya en beneficio de la comunidad. Ustedes ya lo saben. Esta teoría ahora tiene una reducción expresa. Vamos a leer el artículo 488 que dice. Ay, estaba en el 91. Pero aquí dice 488. Artículo 488, recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, según las reglas de los artículos siguientes. ¿Sí? Hay un reconocimiento expreso. Las recompensas antes, en el Código de Bienes, habían sido consecuencia del enriquecimiento ilícito. O sea, nacieron de la labor jurisprudencial de los jueces, que siempre hablamos de la labor jurisprudencial de los jueces, pero los jueces no son lo que los abogados piden. Nunca nadie habla de los abogados. Fueron los abogados los que fueron construyendo esta teoría del enriquecimiento ilícito. Escuchame, yo puse plata para que él compre la otra parte del inmueble en el que ya era condómino. Y era como era condominio propio, resulta que estaba excluido de la comunidad, pero yo puse plata ahí, pusimos plata ahí de ahorro nuestro. Entonces él se está enriqueciendo ilícitamente. Bueno, y a partir de eso se hizo toda una construcción reconociendo, pero bajo el Instituto del Enriquecimiento Ilícito, que tiene pautas que a veces son difíciles de ver en todos los ejemplos de recompensa. Entonces, chao. Ahora ya no hay que hacer más lío. Acá están reconocidas, cada vez que hay un beneficio de una expensa de la otra, hay recompensa, no tengo que probar ninguno de los recaudos del enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son las causas? Dijimos, las causas pueden ser, las recompensas pueden venir como consecuencia del sistema de calificación o como consecuencia del sistema de cargas y deudas, ¿sí? La doctrina está absolutamente conteste en que los ejemplos de recompensa establecidos en el 464 y 465, que son los dos artículos que hablan de calificación, que se acuerdan que decía tal cosa se califica tal, salvo el derecho a recompensa, o sea, esos reconocimientos y los reconocimientos que va a haber ahora del 491 en los 3 párrafos, es absolutamente enunciativo o enumerativo. Cualquier, o sea, no taxativo, cualquier otro supuesto en el que yo demuestre, aun cuando no esté configurado aquí, que hubo en teoría va a ser difícil, pero la doctrina dice, puede suceder que yo demuestre el beneficio de una expensa de la otra, hay recompensa. Y la recompensa obviamente que es una obligación de valor, yo tengo que determinar el monto, la tengo que cuantificar. Ahora, ustedes me dirán, acá mira que está explicando eso.
consecuencia del sistema de calificación, consecuencia del sistema de cargas y los supuestos previstos por el 491. Bueno, ahí hay una listita. Todas las recompensas a favor de la comunidad de la calificación, las de la deuda con azul y las del 491 en rojo. Y allá los supuestos de recompensa a favor del cónyuge. Los caracteres, todo esto lo estudian ustedes. Plazo de prescripción, no tiene un plazo especial, con lo cual plazo de 5 años, plazo de 5 años a partir de cuándo. ¿A partir de cuándo? ¿Desde qué? ¿A partir de cuándo? Desde que se extingue la comunidad, ¿qué sentencia? Si se extingue por muerte, el día que muere. no te voy a dar el día que muere. O sea, desde que se extingue, porque dijimos que no podíamos pedir recompensas, como no podíamos pedir la mitad de los gananciales, no podíamos pedir nada de eso, porque esos derechos que yo tengo garantizados son derechos que están en expectativa, que recién se van a concretar, se van a materializar, yo voy a poder pedir cuando se extinga la comunidad. Si ustedes quieren hacer un paralelo con sucesiones, les va a pasar lo mismo en sucesiones con la herencia de su padre. Bueno, mi papá está regalando todo y resulta que me va a violar la legítima. Bueno, ustedes no tienen por qué saber, pero los herederos forzosos, los hijos, el cónyuge, tienen garantizado una participación, no tienen garantizado una participación respecto a cualquier negocio. Lo que le está vedado a cualquier persona que tiene esos herederos es efectuar disposiciones a título gratuito. Pero yo puedo vender todo mi patrimonio, que es lo que pienso hacer además, y no dejarles nada a mis hijos. Porque lo que yo tengo no heredé nada. Bueno, está tan duro todo que capaz que no, pero por ahora estoy pensando en eso. Lo que yo no puedo hacer es donar, legar, hacer un testamento legando tombe, cuando tengo estos herederos. Entonces, si mi papá empieza a hacer eso en vida, empieza a regalar, yo le puedo plantear una acción de violación de la legítima. La jueza me va a decir, señorita, su padre estaba violito, que es más rico que yo. Tenemos que esperar que se muera. Bueno, con esto pasa igual. Yo no puedo pedir recompensa, ni puedo pedir la mitad de los bienes gananciales de mi marido hasta que la comunidad no se extinga. No, pero señora jueza, mire que mi marido cobró una plata y se gastó los 100.000 pesos. Usted está con una comunidad viva, señora. Salvo que ella pida una medida cautelar frente a una acción de fraude, que dijimos que la podía plantear vigente la comunidad. ¿Me siguen? Pero quiero que piensen que esto no puede pasar antes de la extinción, salvo estos supuestos de los que estuvimos hablando ayer. Esto de la prescripción, la prueba, bueno, lo ven ustedes. Extensión. No lo voy a decir, quiero que piensen. La extensión de la recompensa, lo que yo tengo que pagar en concepto de recompensa, devolver, ¿va a ser la misma si la que la debe es la comunidad a que si la que la debe es uno de los cónyuges? Piensen. Si yo usé bienes gananciales para comprarle a mi hermano la parte de la casa de nuestros padres, de la que yo soy titular, de una porción por herencia, ¿cómo se califica ese bien? Propia. Pero yo estoy usando mis ahorros de sueldo, que es, ¿qué califica? Para comprarle a mi hermano su parte. Con lo cual yo ahora, en vez de ser propietaria del 50% del condominio con mi hermano, soy propietaria del 100% de ese bien. ¿Cómo se califica ese bien? Pero le debo recompensa a quién? A la comunidad. ¿Cuánto le debo a la comunidad? El porcentaje que utilizó de lo que es ganancia. Utilicé 100. 50. ¿Por qué le debo 50? Porque es una parte de los ahorros. Le debo 100. Lo que pasa es que de esos 100, 50 van a volver a mí. O sea que está muy bien el razonamiento. Le debo 50. Ahora lo hagamos al revés. Exactamente al revés. Yo soy condómina de un bien ganancial. En un bien ganancial y utilizo fondos propios para comprar otra porción y agrandar mi porción ganancial. Con lo cual ese bien va a estar sujeto a división. Y ahí se fue mi dinero propio, se fue ahí.
Entonces la que me debe recompensa es la comunidad. ¿Cuánto me debe la comunidad? En total. El total. ¿Se dan cuenta que la extensión va a ser distinta? ¿Entienden? Tiene que devolver todo. Va a ser distinto. No estamos diciendo cuánto es en plata porque todavía no lo hemos cuantificado la recompensa. Estamos diciendo cuál es la extensión. Siempre el total. Lo que pasa es que cuando es dinero ganancial, el total, pero la mitad vuelve, o sea, es la mitad. ¿Sí? Bueno. Ahora viene la parte difícil. ¿Cómo la cuantifico? ¿Cuánto debo en concepto de recompensa? Por esa galería, asador y pileta que hicimos en nuestra casa matrimonial o en la casa de los padres de mi marido del rodeo, que cuando mis suegros se murieron le quedó a mi marido y ahora nosotros le hicimos una galería, el quincho y la pileta. Esa casa es un bien propio de mi marido. Entonces, ¿cuánto me tiene que pagar mi marido a mí por el uso de esos fondos? Lo hicimos en el año 94, eso. No se tiene que, no sé si la palabra es tasar, o sea, ver cuánto vale. Eso, el problema es que en este país, en diciembre del año pasado, un kilo de pan, hoy a 5 meses ya no es lo mismo. Imagínense nuestra confección. Eso lo hicimos en el año 2016 y estoy liquidando ahora en el 2026. Tengo todas las facturas, las boletas. La bolsa de cemento te ha costado 1.232 pesos en ese momento, menos. Bueno, tengo dos pautas, ni se las hago leer, el 493 y el 494. Una es cuantitativa y la otra es temporal, que las tengo que hacer jugar juntas, los tengo que leer a los dos artículos juntos. Primero tengo que elegir entre dos valores y el código me dice que yo elija el menor. ¿Por qué el menor? Primera pregunta que se hace, ¿por qué tengo que elegir el menor valor? Y porque esa plata que se usó para beneficiar a la otra, vos no se la prestaste con ánimo de lucro. O sea, ninguna de las dos masas se benefició y pensó lucrativamente respecto de la otra. Entonces, por eso se elige el menor. De la erogación, con lo cual sí voy a tener que explicar cuánto costaría hoy construir. Y el provecho subsistente a la extinción de la... y el provecho. Obviamente que el provecho tiene que estar subsistente al momento, porque si yo hice en vez del quincho y la pileta, hice una ampliación de la sala de mi suegro, con unos desniveles, en el 2016, ¿no? Porque en la década del 90, por esa época se usaban los desniveles, qué sé yo, pero después los tapamos, porque se cayó mi suegra, me reventé de un golpe yo. Entonces, ¿cuál es el provecho subsistente para la comunidad? Estoy inventando cosas, a ver si me siguen. Claro que en el supuesto de la pileta, el quincho y la galería el provecho es visible, pero bueno, habrá otros casos en los que el provecho no es subsistente. Eso tiene que la mejora, pensemos en una mejora porque es la recompensa más fácil, ¿sí? Si no hubo provecho, y no puedo hacer esta comparación, se debe el valor de la erogación. Ahora, el valor se debe, el menor de estos valores, conforme el estado del bien al momento de la extinción. Así es como juegan los artículos. ¿Sí? El menor de estos dos, conforme el estado del bien al momento de la extinción. Eso es para tratar de obtener un precio. Ustedes no se preocupen porque estas preguntas ustedes las tienen que saber para el final. En el parcial, lo que se les puede pedir en casos prácticos es que dependiendo del valor de la recompensa, y nosotros les damos pauta. Pero en el final tienen que poder explicarlo. ¿Sí? Hoy piensen que quizás les pidamos una operación aritmética. Acá hay una fórmula para sacarlo para el final. No se la vamos a pedir. Pero
como le dije yo, una obligación de valor la tenemos que cuantificar. Yo no debo 10, ni 100, ni 1000. Tengo que cuantificar el menor de los valores. Por más que yo haya gastado 100.000 en hacer la pileta, tengo que comparar ese valor con el provecho subsistente. Entonces, no es que debo así fácil. ¿Cuánto me debe el valor de la pileta, de la galería? Bueno, no. Así no se calcula la recompensa. Yo puedo acordarlo, pero si yo lo tengo que determinar judicialmente, tengo que hacerlo conforme a estos artículos. ¿Sí? En un acuerdo, en la escribanía, con los abogados, mi abogado y el abogado de mi marido, nos podemos poner de acuerdo en todo. Que para el concepto de recompensa, bueno, $15.000. Pero si no estamos en ese plano de negociación y de posibilidades de acordar, como abogado o como jueces, vamos a tener que hacer estas cuentas. Bueno, los jueces no, vamos a tener que verificarlo, pero los abogados vamos a tener que hacerlo. Y la peor parte de la liquidación de recursos, si ustedes hablan con cualquier... Sí, por eso los abogados, perdón, acá, en este tipo de causas, tienen que usar la negociación hasta... Pero bueno, para saber cómo negociar, tienen que conocer más o menos el valor de lo que están negociando. Si no saben lo que vale, y lo que utilizan son esos valores, que no son los correctos. La tasación no es la tasación. Sí. ¿A valores constantes? A valores constantes, y eso es maravilloso que lo diga el 493 o el 493. Leí el 493 y el 495, leí los dos puntos, porque no los leímos nunca. Artículo 493, monto. Sí. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad. El menor. Al día de su extinción, apreciados en valores constantes. En un país como Argentina, a valores constantes significa que no te rige la 23.928 que te prohíbe indexar, a valores constantes. A valores constantes. Lo que vale hoy. Eso es porque acá estamos jugando con ese tema. Si vos tenés una comunidad que existió 20, 30, 40 años, ¿cómo hacer? ¿Sí? Eso significa valores constantes. ¿Qué utilizar? O sea, elimina la desvalorización monetaria. ¿Qué pauta utilizás vos para los valores constantes? Bueno, el índice de precio. ¿Qué pauta usás? Bueno, después vos pelearás por la más beneficiosa para tu caso. ¿Genera intereses desde que es cuantificada? Por supuesto. Una obligación se transforma en una obligación de dar suma de dinero. No se paga, está en mora, genera intereses moratorios. La discusión es desde cuándo genera interés. ¿Desde que se hizo? No. Desde que se hizo no, porque dijimos que las recompensas son exigibles una vez que se extingue la comunidad. Desde que fue reclamada, yo creo que es desde que fue reclamada. O desde que fue fijada. ¿Qué culpa tengo yo? Que el juez tarde o que el juicio se me demoró 5 años hasta que me salga la sentencia. Para mí es desde que se reclamó. Como cualquier otra cuantificación. Bueno. Y nos vamos al último artículo, el 491, inciso 1, que dice... Porque vos leíste el 493 y el 494, porque estábamos hablando de la cuantificación. Antes leímos el 488, que es del reconocimiento expreso, que dice que se conforme la pauta de los artículos siguientes. Entonces, ¿qué dice el 491? Primer párrafo. Casos de recompensa. La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. Ese artículo dice lo mismo que el 488. O sea, tenemos problemas metodológicos varios, ¿no? Dice lo mismo. Por eso cuando yo les puse arriba en el cuadrito recepción expresa 488-491, dice lo mismo. Ahora ese 491 tiene 2 párrafos más. ¿Qué dice el segundo párrafo? Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su precio, se presume, excepto por el contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad. Pues
¿cuál es el caso? Cobré una herencia, éramos tan pobres, 3.000 dólares. Tenía peto grandón. 3, ¿se acuerdan? Bueno, los que son viejos estuvieron esperando la cosa venían. Bueno, 3 para más. Cobré una herencia de 3.000 dólares. Y nada, con 3.000 dólares no cambió el auto, no me compré una casa, entonces bueno, nada. Fui cubriendo agujeros. Pagué una cuenta, pagué cosas. O sea, enajené bienes propios y no reinvertí su precio. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Se presume, salvo que probemos lo contrario, que se gastaron en beneficio de la comunidad. Tenemos una deuda, estamos atrasados con el FAFTA, con la cuota de los chicos, estábamos, ¿no? Periodos de crocantes. Ese es el supuesto. O sea, es una subrogación, digamos, sin reinversión. No tengo el bien subrogado. Vendí, gasté y no lo puse en otro bien para sustituir su calidad. Con lo cual yo estoy perdiendo bienes propios. Entonces, ¿por qué está acá en recompensa? Porque esos bienes propios, si yo no los se benefició la comunidad. Por eso están ahí. Ahora, mi marido puede venir y decir que lo gastaste en la comunidad, escuchame, vos cobraste la plata en agosto, en septiembre te fuiste con tu amiga primero a Córdoba, en noviembre te fuiste a Brasil al cumpleaños del... Siempre pero es contrario. Pero es un supuesto de recompensa que nosotros no lo tenemos ni en los artículos de calificación, ni en los artículos de obligaciones de responsabilidad. Un supuesto propio. ¿Alguna duda? Y creo que cuando vimos calificación vimos algunos casitos de estas presunciones del tipo que decía, no, yo vendí el auto, pero lo vendió a 3 días antes de la separación de hecho y cobró 40.000, ya no sé cuántos millones, 40 millones, ya no sé ya lo que no pare nada, cobró 24 millones por la venta del auto y a los 5 días se separaron, de hecho, y él dice que se consumieron, por el 491 y se hizo 41 millones, o 16, ¿qué dije? 24, bueno 18, no sé cuánto cuesta un auto, no tengo la más pálida idea. ¿Se entiende? Bueno, vamos a este supuesto. Que no se lo voy a explicar, porque no se lo vamos a tomar en parcial, pero porque es un supuesto muy específico y es de derecho societario, se lo puedo explicar en 3 palabras para el que le interese, pero quédese tranquilo porque no hay preguntas de esto en el parcial. El tercer supuesto, el segundo supuesto específico de recompensa que no surge del sistema de calificación ni del sistema de pasivo, es el que está alojado en el tercer párrafo, que también tiene una cuestión metodológica para mí, porque debió haber sido un principio de recompensa en materia societaria, porque va en contra de un artículo del 464 inciso K. Leamos que dice el 491 apartado. Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio. ¿Vieron sociedades? ¿Tienen idea con qué se come esto? ¿No se acuerdan? Vamos. Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges adquiere mayor valor, principio de accesión, ¿qué sería eso? Según el 464 que nosotros vimos. Propio. Ese sería el principio del 464K. Pero esta norma dice, no cualquier mayor valor. Mayor valor porque se capitalizaron utilidades durante la comunidad. O sea, está haciendo una excepción al 464K. ¿No? Está estableciendo, para mi modo de ver, un principio específico en materia de sociedad. Por causa de capitalización de utilidades. Hay recompensa. ¿Qué es la capitalización de utilidades?
Las utilidades son las ganancias líquidas de una sociedad en un periodo determinado, después de un ejercicio determinado, y esto tiene que estar aprobado por el órgano de gobierno. No es lo que a mí se me ocurre que la sociedad produjo. O sea, ganancia líquida, ganancia de traída pagada al deuda. Esas son las utilidades. Ahora, una sociedad puede decidir que esas utilidades se distribuyan. Entonces, ¿qué aparecen? Los dividendos, que son los frutos de las acciones. O puede decir, no, no los vamos a liquidar, los vamos a capitalizar, o sea, los vamos a guardar, aumentando el capital social para un plan de extensión, porque tenemos una granja de pollo y queremos construir 2 galpones más de pollo, para poner más pollo. Pero ir al banco a pedir un crédito es una locura. Entonces nosotros nos vamos a capitalizar con esa plata nuestra. ¿Qué pasa? Esas utilidades, que si bien son ganancias de la persona jurídica, nunca salieron del patrimonio de la persona jurídica. ¿Sí? Son del socio cuando se transforman en dividendos. Pero acá no salieron. Entonces los comercialistas están recalientes con esto. Pero los civilistas pensamos de otra manera. No negamos esa circunstancia, pero pensamos, o esta norma, creemos que esta norma se generó para proteger el derecho a la ganancialidad del cónyuge, o bien socio minoritario, o del cónyuge que no es socio. ¿Protegerla frente a qué? Frente a la posibilidad del socio controlante que mande todos los ejercicios las utilidades a capitalizar. ¿Qué hago? ¿Cómo impugno eso? Mi marido es socio controlante, entonces no distribuimos nunca dividendos. Siempre estamos proyectando, ampliarnos, en definitiva la plata está guardada. Entonces, ¿qué dicen los comercialistas? Bueno, pero acá está presumiendo el fraude. La ley está presumiendo un fraude que no siempre se va a dar. Muchas veces esas capitalizaciones son realmente razonables, están argumentadas, están justificadas. Bueno, genial. Lo que se les contesta a los comercialistas que dicen eso es, pero al contrario, esto es una presunción, dé la vuelta. Pruebe usted, titular de esas acciones propias que adquirieron mayor valor por capitalización integral, pruebe usted que en esa asamblea usted con el 89% ordenó capitalizar en los ejercicios 2022 y 2023 y que hoy efectivamente usted tiene la prueba. En el 2024 se hicieron los galpones que tienen más pollo, en el 2023... ¿Me siguen? Pero sí, es una norma que va en contra de lo que dice el 464 inciso K. Bueno, para que le interese. Por supuesto que hay toda una discusión doctrinaria, pero ustedes no tienen por qué estudiar esto sí lo tienen que estudiar para el final. Les toca recompensa y que agradezco, a mí me encanta este tema. Así que estudienlo porque me encanta. Pero acá está toda la explicación. Yo no estoy diciendo que vayan a leer Verón, que vayan a leer... Acá está toda la explicación del derecho comercial. Quiero que piensen en 2 cosas, ya lo hablamos. A las utilidades las puedo distribuir o las puedo capitalizar, ¿no? Y acá vamos a agregar complejidad porque no alcanza la complejidad compleja. Tiene que aparecer la complejidad de los doctrinales. En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del 2024 se amplió la interpretación y con esto son 2 minutos me voy. Se amplió la interpretación de ese artículo y se dijo que también cuando con las utilidades se constituyen reservas, no solo cuando se capitalizan, sino que cuando se constituyen reservas, también va a haber recompensa. ¿Qué es la constitución de reservas? Es parecido a la capitalización. Lo que pasa es que yo digo, como que guardo esta plata para destinarla a algo particular o para hacer frente a la crisis que viene, que está proyectada,
por los economistas, o sea, por eso se habla del requisito de razonabilidad. Y esto está previsto en la ley de sociedades. Y como no alcanza, en las jornadas de Corrientes del año pasado, no en Corrientes, en Austral, en el 24, se incorporó también el supuesto de los resultados no asignados. O sea, estos dos supuestos que no son los que prevé el 491.3, la mayoría de los profesores de Derecho Civil que estuvieron en esa jornada y que votaron dijeron que estos dos supuestos eran asimilables a este en el sentido del reconocimiento de la recompensa. Por eso, para que lo estudien para el final. Y lo otro que les queda, y esto lo pueden ver ustedes absolutamente solos, es el tema de la partición. ¿Qué se parte? ¿Cuándo se parte? ¿Cómo se parte? Todo eso ahí nos mandan a las normas del derecho de las sucesiones. Esto no tiene ninguna complejidad. Y después tienen la atribución preferencial. Dentro de esa partición yo puedo pedir que me atribuyan preferencialmente algún bien. Esto es una pavada. Y después tienen, al final, si ustedes quieren ver, este tema que yo les adelanté, partición y perspectiva de género. Los convenios que nosotros celebremos pueden tener algún vicio, o la voluntad de la suscribiente o el acto en sí. Si yo estoy poniendo en la partición un cuarto de los bienes, o estoy poniendo en la partición que todos los bienes de la comunidad de ganancias van a ir a un fideicomiso que voy a administrar yo, y los beneficiarios van a ser mi hijo. Y entonces mi marido que se llegó de esa comunidad, nada. Pero bueno, está todo acá. Está feliz, ¿no? No me digan que no les encanta el tema. No. Por eso les dije, el primer día le dijimos nosotros. El primer parcial nos enganchaba a veces, porque viene todo lindo, y de golpe vienen estos 4 bolitas que son tremendos. Estábamos hablando con los compañeros antes que llegaran todos de la posibilidad de tomar la clase consulta otro día, porque el día, si es que a alguien le interesa, capaz que el día miércoles están súper enfocados leyendo y a nadie le interesa una clase consulta. Como el martes es la marcha general, y yo quiero ir, me parece que ustedes capaz también, no vamos a dar clase el martes. Por ahí podría haber sido ese día. Y el lunes es feriado, por lo cual no podemos venir acá. No sé, me ofrezco para el que quiera una clase consulta, para ver cómo lo hacemos, porque yo el miércoles me voy de viaje a la jornada cordobesa de derechos familiares. No voy a estar. Y si son dudas de patrimonial, las chicas las van a poder sacar, pero por un límite. Porque a la que le encanta este tema a mí. Como yo doy las clases, me imagino que los finales son brillantes, porque ustedes han prestado mucha atención a las clases, ¿no? No, bueno, si a alguno les tiene una duda puntual o necesita algo, quiere que hagamos un Zoom, lunes o martes, lunes es feriado, menos que ustedes, yo puedo perfectamente, si se organizan y quieren que hagamos un Zoom, el único problema es que tiene que ser después de las 5 de la tarde, 4, a partir de las 5, por favor. ¿Sí? Bueno, suerte chicos. Gracias.